Muy importantes. Compartimos lo que es la Navidad. Vamos a mirar aquí la toma, por favor, si son tan amables, lo que es la Navidad y lo que es la Santa Cena. Y ese es el tema de hoy, Navidad y la Cena del Señor. La Navidad y la Cena del Señor. Dos eventos trascendentales que conjugamos en este mismo servicio y en esta misma temporada, porque estamos en diciembre. Y en diciembre, si algo que hacemos es que celebramos Navidad, pero hoy, primer domingo del mes de diciembre, también celebramos Santa Cena. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu amor y gracia, tu favor. Y hoy darnos la oportunidad de venir delante de ti, Señor, a adorarte, a exaltar tu nombre, a gozarnos delante de ti, a reunirnos como tu palabra nos motiva a que nos congreguemos. Y también, Señor, la oportunidad de recibir tu palabra, la que nos instruye, enseña, confronta y consuela. Que sea así, Dios, yo clamo para que tú tomes control de todo el espacio, Señor, de tiempo, del lugar físico, de mi vida como predicador. Dame el denuedo por tu espíritu y a cada uno de mis hermanos, Señor, que sean esa buena tierra donde esta palabra caiga y produzca fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Entonces, ¿cuál es el título del tema de hoy? Navidad y la Cena del Señor. Y son dos acontecimientos que están relacionados con el dar, con el regalar. Tanto la Navidad tiene que ver con el dar, pero la Cena del Señor tiene que ver con el dar también. Allí nos vamos a meter eso. La semana pasada estuvimos hablando del don inefable. Aprendimos léxico, la palabra inefable la aprendimos. Sé que causó alegría en muchos de conocerla. A mí me alegró mucho ver cómo la repetían en la semana, en conversaciones. Inefable, único, maravilloso, inexplicable, indecible, inerrable, inequívoco. El don, el regalo de Dios, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Esta es una temporada donde vamos a estar hablando de Cristo todo el tiempo. Todo este diciembre los temas van a ser enfocados en quién es Jesús, porque al fin y al cabo todo diciembre es donde mayor énfasis la comunidad internacional, toda la sociedad hace fuerza o énfasis en lo que es Navidad. Y por ahí vi ayer una toma muy especial, lástima que no la pedí que la pusiéramos, pero me dio risa porque mi esposa dijo, estas son las camisas que hay que pedir, que hay que ordenar. Y esa es la figura de un Santa Claus ahí en el piso, ¿sí? Y Jesús aquí haciendo como hacen los, cuando hacen los touchdowns, que se llama en el fútbol americano, que cuando celebran hacen así. Y entonces es Jesús sobre Santa Claus. Y es muy chistosa, es una imagen muy peculiar. Perdemos el objetivo de que es Navidad. Pensamos que la Navidad es el arbolito de Navidad. De hecho, nosotros no dispusimos en algunas casas se ponen, pero este es de la iglesia Nueva Vida y nos sirve como una ambientación también a todo el lugar. Entonces perdemos a veces el objetivo de qué es la Navidad. Creemos que la Navidad es Santa Claus, creemos que la Navidad es la natilla, creemos que la Navidad son los buñuelos. Y por ahí que el enemigo es muy astuto en distraernos a nosotros. No, todas esas cosas más bien expresan lo que en Navidad, o más bien a través de todo eso expresamos, o debiéramos expresar lo que es la Navidad. Pero este tiempo es un tiempo del don inefable. Es una estación para dar. La cuestión es qué es lo que realmente debemos nosotros entender que es el dar. Porque no es que nos demos unos a otros, aunque es lo que hacemos. ¿Analizan eso? Dígame cuál es la temporada del año donde más se regalan cosas. La Navidad. Porque culturalmente y la propaganda económica es muy fuerte. Y es una temporada donde nosotros se nos impulsa a dar y a recibir y recibir. Pero no se trata de eso. Se trata de quién da y qué es lo que da. Esta temporada se trata del que da y de lo que da. Y se trata del Dios dador de vida. Si algo es la Navidad, es la realidad de lo que la Biblia enseña. Del Dios que da la vida.
Y lo primero, quiero tocar un texto muy primero en la Biblia, que está en Génesis capítulo 2 y versículo 7, para que entendamos quién es el dador de vida. Por la Biblia, según la Escritura, dice la palabra que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿un qué? Un ser viviente. Fue Dios, basado en la Escritura y nuestra fe, el que formó al ser humano. Del polvo de la tierra hizo allí un cuerpecito, y cuando lo formó, sopló en su nariz y entró vida y fue un ser viviente. ¿Quién es el dador de vida? Dios es el dador de vida. Por la palabra, Dios es el que da la vida. Y necesito tener estos fundamentos para poder llevarlos al final a un entendimiento y a un reto personal. Nos formó, nos dio vida y nosotros la perdimos. Recuerde que nos formó, sopló vida en los primeros seres vivientes, y de hecho nosotros cuando nacemos del vientre de nuestra madre, Él sopla vida en nosotros. Entonces nacemos, somos seres vivientes y crecemos, pero un día pecamos. Y el día que pecamos, morimos. ¿Morimos físicamente? No. Adán y Eva no murieron físicamente en ese momento que pecaron. Ellos murieron espiritualmente, se sintieron apartados de Dios, se sintieron desnudos, se sintieron despojados de Dios. Es lo que pasa cuando nosotros en un momento consciente de nuestra vida pecamos, morimos espiritualmente. Entonces ahí viene ese regalo que Dios nos da a nosotros nuevamente, vida en Cristo Jesús. Entonces viene Dios en su gracia y nos vemos estos seres vivientes, muertos espiritualmente, y le place tocarnos. Y nos entrega la salvación que es a través de Jesús. Jesús es entonces el más grande regalo de todos los tiempos. Jesús es el tema de la Navidad. Y que en este tiempo, en esta temporada navideña, que ya comenzó hace rato, desde noviembre, podamos, aunque cantemos los villancicos y aunque hagamos la parranda santa y aunque toquemos puertas con platillos y aunque comamos, no perdamos el por qué lo estamos haciendo. Siempre con el fundamento claro, es porque Cristo se dio como regalo de salvación a todos nosotros. Y yo no quisiera que usted vea este tema como un tema tan superficial, porque hemos tomado el tema como tan superficial que perdemos el objetivo de todas las cosas. Mi responsabilidad es en este mes recordarles la deidad de Jesús, recordarles el regalo de Dios a la humanidad, para que en todo ese tiempo nos preservemos y nos arraiguemos más en la fe de la salvación que es en Cristo. Dios es ese dador de vida. Juan 3:16 lo leímos, lo hemos leído y lo leeremos. Es el texto llamado el alma de la Biblia. Ese texto le llama el centro de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta temporada es una temporada de dar. La Navidad entonces habla de qué? Habla del don, habla del regalo. Y los que recibimos ese don, los que recibimos ese regalo, somos los que podemos participar de esta Santa Cena. Esta Santa Cena no es para todo el mundo. Esta Santa Cena no es para los que se congracian con la fe evangélica en que me gusta cómo cantan y me gusta lo que hacen. Oh, parece que es tan bonito eso. Ay, qué momento tan especial. No, la Santa Cena no es para todas las personas. La Santa Cena es para aquellos que han recibido el don de parte de Dios, el don de la vida, del perdón de los pecados, de la vida nueva, que es a través y únicamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es un acontecimiento muy exclusivo, es un acontecimiento muy propio, es un acontecimiento de la iglesia del Señor, no de los que congracian con la iglesia, no de los que se parece tan bonito aquello, no. Este acontecimiento y la Santa Cena es la oportunidad para los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Los que hemos reconocido nuestro pecado,
Hemos reconocido que por sí solos no podemos y hemos dicho, he vivido como me ha dado la gana. Perdóname, Dios. Yo necesito que seas tú en mí. Hoy acepto que por mis pecados tú fuiste llevado a la cruz, pero hoy acepto ese regalo que me das, la salvación a través de tu obra, a través de tu entrega, a través de tu amor. Hoy, por lo tanto, inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Esto es aquella persona que salva, aquella persona que acepta a Jesús como el don, el regalo de Dios. La Navidad es muy importante. Satanás es el príncipe de la mentira. Satanás es súper astuto. Satanás tiene tanta astucia que coloca demasiadas distracciones para que perdamos el objetivo real de lo que es el acontecimiento máximo en la celebración de la humanidad, que es la Navidad. ¿Sabía usted que la Navidad la celebran en todo lugar? Pero ha cambiado de nombres. ¿Qué celebramos aquí? Christmas, ¿cierto? Christmas. Navidad, se le llama Navidad, Christmas, pero también ya le llaman algunos, ¿cómo le llaman? Holidays. Días santos, es un día santo, es un día festivo, pero no digamos de cuál santo estamos hablando. No digamos de quién es que estamos festejando. Entonces participan otras culturas del holiday, de los días santos, pero se pierden la realidad de que por quién es que está ese día santo. Y nosotros la iglesia lo tenemos que rescatar. Amén, ¿están conmigo? Muy bien, tuvieron que pasar 33 años después del nacimiento de Jesús para que se ofreciera o para que se cumpliera el ofrecimiento que Él mismo hizo desde la eternidad. Porque Jesús se ofreció a sí mismo para poder venir y ser como nosotros, morir por nosotros en la cruz. Y en el Evangelio según San Lucas cita lo siguiente, el capítulo 22, Lucas el historiador, en el versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera, que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, lea conmigo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dios dio, Padre, Dios dio a su Hijo, o sea, Jesús se encarnó, Dios tomó forma de siervo, tomó forma de carne, o sea, un cuerpo como nosotros, nació de una virgen, se crió en un hogar judío, participó de una cultura, participó del hogar, su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, como lo registra en la Biblia. Fue creciendo, fue metiéndose siempre con las cosas de su padre como la Biblia lo enseña, y ya llegada la época de los 30 años, como la cultura hebrea lo permite, solo entonces entró a ser parte de lo que es el ministerio público. Por ley judía y por cultura judía, un ministro antes de los 30 no ministra, es después de los 30. A los 30 puede participar como tal, ser un rabino, y él lo hizo a los 30, comenzó su ministerio públicamente, 3 años y medio después, o sea, a los 33 años, él está diciendo estas palabras. ¿Cuándo? Antes de ser arrestado. Jesús está diciendo estas palabras y está haciendo uso de una cena simbólica que hacen los hebreos también. Habían varias cenas y entre ellos él está con sus discípulos y él está allí previo a su arresto y previo a la fiesta de la Pascua. Él está enseñándole a ellos algo que transformaría sus vidas. Es lo que ha transformado las nuestras. Simplemente que hoy queremos buscar entendimiento para que la podamos conjugar y enriquecer nuestra vida como cristianos. Participamos de cosas maravillosas de Dios, pero a veces sin el conocimiento. Hoy queremos añadirle un poco de conocimiento. ¿Qué pasó en la Santa Cena? La Santa Cena habla de lo que Cristo dio. Escuche bien esto. Cristo dio, y voy a hablar de 3 puntos. Lo primero que dio Jesús es que dio su cuerpo. Allí en Lucas 22, 19, él dice que tomó el pan y lo levantó y dijo, ¿este es mi qué? Mi cuerpo. ¿Están conmigo? ¿Qué dijo él? Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué hizo Jesús? Dio su cuerpo.
su cuerpo como un cambio. Su cuerpo, ¿cuál cuerpo debía haber ido a la cruz? ¿Cuál cuerpo debió haber estado en la cárcel de los judíos en el Sanedrín? ¿Cuál cuerpo en el pretorio, perdón? ¿Cuál cuerpo tenía que haber ido a ser colgado como los malhechores según la tradición judía y en conjunto con las leyes romanas? Es el cuerpo de un malhechor. Recuerde que Jesús estuvo con 2 malhechores que habían sido acusados con veracidad por delitos que habían cometido. ¿Quién fue a la cruz? Jesús fue a la cruz, pero si leemos la escritura nos dice que en él no se halló ninguna falla. Los juicios que le hacían a Jesús mostraban que no era pecador de nada, que no era culpable de nada. De hecho, Poncio Pilato llega y dice, me lavo las manos. La esposa de Poncio Pilato le dice, no tengas nada que ver con ese santo. La misma esposa en una revelación de un sueño, cuando se despierta, le dice a él, a Pilato, no hagas nada contra ese hombre. Ella recibió en el corazón que el que llevaban allí era injustamente. Entonces ese que fue a la cruz es que ofreció su cuerpo, porque en esa cruz debía estar uno pagando el precio de sus pecados, pagando por todos sus delitos y por todas las infracciones. ¿Quién es ese uno que debió haber estado en la cruz? Levante la mano el que debió haber estado en la cruz. Yo debía haber estado en la cruz. ¿Como quiénes? Como el otro malhechor y el otro malhechor. ¿Están conmigo? Usted y yo eran los que debemos tener la posición de esa cruz en la mitad. Pero Dios dio, Jesús dio. Cuando Jesús levanta el pan dice, este es mi cuerpo que será dado por vosotros. Yo voy a entregarme para ir allí en cambio de tu vida, en cambio de tu cuerpo. Yo voy a tomar la responsabilidad de la muerte. Yo voy a tomar la responsabilidad del pago. Yo voy a terminar la responsabilidad del juicio. Por ti lo voy a hacer. ¿Qué hizo Jesús? El Cristo que celebramos en esta Navidad no es cualquiera. Es uno muy valiente. Es uno muy noble. Que siendo sin pecado se hizo el más pecador. Porque no solamente era mi pecado el que llevó a la cruz, no solamente representó a Walter, sino que representó a Javier, representó a Junior, representó a César, representó a Perla, representó a Gloria, representó a Marisa, representó ¿a quién? Levante la mano, ¿a quién representó Cristo? Yo le digo que levante la mano es para yo saber si usted es salvo o no es salvo. Levante la mano al que entienda que Dios murió por usted. Murió Dios por ti, por ti. ¿No le parece que Él lo dio? Él se dio a sí mismo. Qué importante entender esto. Esto que lo hemos escuchado y es la doctrina más importante de nuestra fe, pero es la que más rápido pasamos en el libro, porque como se hizo una costumbre en nosotros. ¿Me hago entender? Entonces Él se entregó. ¿Qué hablan las profecías de aquel que se entregaba en la cruz o aquel que iba a venir? Bueno, hay una profecía que nacería de una virgen. En Isaías, el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo más o menos, Isaías escribió el profeta lo siguiente en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel. ¿Cómo llamará su nombre? Emanuel. Algunos preguntan ¿por qué se llama Jesús y no Emanuel? Lo que pasa es que cuando usted dice, si usted analiza bien los títulos de Jesús y los nombres de Jesús, son un montón en la Biblia. La rosa de Sarón, el pan de vida, la roca, torre fuerte, es el Cordero de Dios, el camino, la verdad, la vida, Emanuel. Y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. El mismo profeta Isaías, profetizó que Dios iba a venir, iba a nacer de una virgen, iba a estar con nosotros.
al Cristo que celebramos en la Navidad es al mismo Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel que prometió que iba a venir, aquel que prometió que iba a redimir, aquel que llegó a tiempo, aquel que llegó y llegó como lo había establecido a través de una joven hebrea como de 15 años. Y allí, él de allí iba a hacerse un hombre, el mismo Dios, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dígalo bien, dígalo bien duro. ¿Quién es Jesús? Dios con D mayúscula. No Dios con D minúscula. Una Biblia falsa y errada de los testigos de Jehová, esa palabra se la cambian y le ponen Dios con D minúscula, y cualquier Dios en la Biblia que sea con D minúscula es un demonio. Si ustedes no sabían eso. Dice la palabra en el libro de Isaías que Dios no hizo, y fuera de mí yo no formé otros dioses. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue formado por Dios, fue hecho por Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el mismo Dios se hizo hombre, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y se hizo uno como nosotros. Es Emmanuel con nosotros. Jesús, Dios con nosotros. ¿A quién celebramos entonces en esta temporada? Al Dios con nosotros. ¿Usted para qué guardaespaldas? Uno a veces está buscando quien lo defienda, quien lo apoye, quien lo acompañe, porque perdemos la perspectiva de la realidad. Perdemos como, usted no sabía que usted tiene a Dios con usted. ¿Quién tiene a Dios con usted? A ver, yo tengo a Dios conmigo, porque la Biblia me lo dice. Dios es conmigo. Y dice, y si es conmigo, ¿quién contra mí? Es el Dios poderoso. Déselo la gloria al Señor. Es el Dios poderoso. El mismo Dios está contigo en este día. Como diría un amigo mío, aunque duelan los callos, aunque te esté doliendo este proceso en la vida, Dios está contigo. Es Emmanuel. Fue dado el nombre de Emmanuel, o sea, lo llamarás Emmanuel, y a él que le dieron un nombre que es Jesús, ¿cierto? Conocemos como el Cristo Jesús, el Salvador Jesús. Jesús quiere decir Jehová salva. Jehová salva. ¿Quién es el que salva entonces? Jesús es el que salva. Estamos hablando de aquel dador, aquel que dio su cuerpo, de Jesús. También la palabra en Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5 y versículo 2, dice lo siguiente: ¿de dónde nacería Jesús? Y dice que nacería en Belén. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será ¿qué? ¿Con ese mayúscula o minúscula? Mayúscula, porque Jesús es Señor de señores con esa minúscula, y Rey con mayúscula de reyes. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Dice entonces, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, el que va a mandar. La palabra Señor es el que manda, el que gobierna, el amo, el jefe. Mire lo que está diciendo Dios a través de Miqueas. De Belén Éfrata va a salir uno que va a ser el que manda, el dueño, el jefe, el amo, el que se hizo como nosotros y se hizo, habitó entre nosotros y se dio su cuerpo en la cruz por ti y por mí. Aquel que manda se humilló por ti y por mí. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Oh? ¿Desde cuándo es Jesús? Desde el principio de los días de la eternidad. Siempre ha sido Dios eterno. ¿Qué dijo Pablo de Jesús? Que era uno semejante a los hombres. En su carta a los de Filipo, capítulo 2, versículo 7. A los filipenses. Sino que se despojó ¿a qué? ¿Están conmigo, iglesia? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús entonces? Estamos hablando que dio su cuerpo. Yo quiero que logremos entender eso.
o reafirmemos esa verdad en nosotros, que Él dio su cuerpo. Siendo el mismo Dios, se hizo como nosotros, Dios encarnado en Jesús, Dios encarnado, un ser humano, se hizo semejante a nosotros y se dio por nosotros. ¿Por qué hago memoria de estos textos? Para que miremos su historicidad, para que miremos su parte escatológica o profética sobre Él, para que miremos nosotros que es el mismo Dios hecho hombre y que es el mismo que determina dar su cuerpo en sacrificio por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. ¿De qué se trata la Navidad o de quién se trata? Del Dios dador. ¿De qué se trata la Santa Cena? De aquel que dice, voy a entregarme mi cuerpo por ti. Entonces, en Navidad, ¿qué celebramos? La encarnación de Jesús. En Navidad lo que celebramos es que Jesús nace de María, ¿cierto? El mismo Dios hecho hombre. Y nos gozamos y algunas personas ponen por allí como unas ilustraciones de unos pesebritos y bueno, y guardamos un día específico como para el 25, no que históricamente sea el día, pero escogemos uno. Está bien todo eso. Lo que necesitamos tener claro es que es la encarnación de Cristo la que celebramos. Es la encarnación del mismo Dios la que celebramos. Y que la Santa Cena, lo que está hablando, la Santa Cena que celebramos, es que Cristo, esa encarnación que es Cristo, esa encarnación de Dios en Cristo, esa Santa Cena, Él se dio por nosotros. Dios se dio por ti. Se dio todo, dio su cuerpo. Tú eres muy valioso. Tú, varona, tú, varón, eres muy valioso. Lo segundo que Cristo dio fue su sangre. Su sangre. Según lo registra el mismo historiador y médico Lucas, en el capítulo 22, 20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Lo tienes? ¿Cómo dice allí entonces? De igual manera, después que hubo cenado, ¿tomó qué? ¿Tomó qué? La copa y dijo ¿qué? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Esta primera celebración, cuando Él hace esa celebración, Él anunció un nuevo pacto. Nosotros hablamos aquí en la iglesia, ¿cómo se llama esta congregación local aquí en la tierra? Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, para que usted sepa dónde se congrega. Usted se congrega en el lugar donde reconocemos que Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos. Es un Dios que cumple. En la Escritura dice todo lo que Él va a hacer, todo lo que Él va a hacer. Y la mayoría de esas promesas tienen un condicionamiento. Yo voy a hacer esto si tú haces aquello. Yo hago aquello si tú haces aquello. Dios nos pone una responsabilidad a cada uno de nosotros. Pero ese Dios de pactos tenía un pacto con la humanidad. Un pacto, para hablar del pacto que le está diciendo. Cuando Él levanta la copa y dice, este es mi nuevo pacto, para yo poder entender el nuevo pacto, tengo que entender entonces, si dice nuevo, tendré que entender cuál. ¿Sí? Como me quedaron callados. Bueno, entonces la enseñanza es buena hoy. Porque si Él dice, yo soy el dador del nuevo pacto, diga nuevo. Si yo le digo a usted, me compré un pantalón, quiere decir que ya tengo un pantalón viejo. Ya tengo algo viejo. Por lo tanto, ahora he comprado algo nuevo. Y Jesús, cuando levantó la copa y la bendijo, dijo, este es mi nuevo pacto. Para que entendamos cuál es lo que Él dio. ¿Cuál es el nuevo pacto? Tengo que entender cuál es el pacto viejo. El pacto viejo era un pacto insuficiente. Un pacto que los hombres hacían por un mandamiento que hubo, pero tenían que hacer año tras año, tras año, tras año, por milenios lo tuvieron que hacer. Y la gente seguía en lo mismo. Ese pacto no limpiaba el pecado. Ese pacto hacía recordar el pecado y no tenía poder para quitarlo. Recordaba el pecado, hacía hacer memoria a la gente del pecado que cometían todo el año y llegaba del tiempo de la Pascua y celebraban ese momento
Voy a mirar lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, ¿cuándo? Cada año, ¿hacer qué? La ley era un viejo pacto. Y algo más vamos a ver que era el viejo pacto. Y no podían hacer perfectos a los que se acercaban a Dios por ese pacto. Por eso dice que cada año no hacía perfectos a los que se acercaban. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. O sea, si fueran tan buenos, si ese pacto hubiera sido tan bueno, no se tendría que ofrecer más. Está diciendo eso. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de ¿qué? De pecado. O sea que el pacto de la ley y que tenían que sacrificar animales para reconocer su pecado y ser expiados, o sea, para pagar el precio de sus pecados, si fuera tan bueno, no tendrían que volverlo a hacer el otro año. Pero ellos lo tenían que seguir haciendo porque no limpiaba ese pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los... ¿De qué se hacía memoria cada año? De los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué hizo desde que salió el pueblo de Israel de Egipto cuando sacrificaron su primer cordero? Hicieron eso por toda la historia y todavía lo hacen muchos. Sacrificar animales y lo hacían en casas y luego empezaron a hacerlo desde un rey de Israel, empezaron a hacerlo en el templo porque fue el lugar ya de congregación de todos. Y otras familias lo hacían en el templo, pero también lo hacían en sus casas. La historia hebrea muestra eso. Celebraban la Pascua en el templo, pero también en sus casas. ¿Pero qué había que hacer? Todo año tras año, pero no les podía quitar los pecados. Entonces, ¿cuál es entonces el nuevo pacto? Según Jeremías, capítulo 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías, 670 años antes de Cristo más o menos también, profetizó de parte de Dios algo. Dios diciendo, todos los pactos que hay, el pacto que hay de la sangre de los animales, del sacrificio de los animales, es insuficiente porque no les está limpiando el pecado. Cada año recuerdan sus pecados otra vez, cada año recuerdan sus pecados otra vez, cada año recuerdan sus pecados otra vez. Siempre en la conciencia tienen de que son esos pecados, esos pecados. Por lo tanto, yo les voy a dar un nuevo pacto para que ellos tengan claro de que sus pecados son perdonados. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Yo nací con un propósito en esta tierra, como usted, pero mi propósito no es salvar el mundo. Yo nací para cumplir un propósito aquí, familiar, social, cualquiera, pero en cambio Jesús nació para morir. Ese sí nació, pero para morir. Él vino, pero él vino porque tenía un pacto establecido. Voy a ir, me voy a hacer como uno, pero para morir por ellos. Nuestros retos mayores aquí es comprar una casa, comprar una finca, comprar un carro, casarme y tener 20 hijos. Jesús, no. Jesús se hizo como nosotros, no para deleitarse en esta vida terrenal con bienes y con cosas, sino porque tenía un propósito, morir por nosotros. Esa es la que celebramos en la Navidad. En Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Escuche esto, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quiénes? De muchos, no de todos. Cristo no murió por todos, porque no todos van a creer en Jesús. Cristo murió por todos los que creen en Él. Entonces el pecado dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Va a volver Jesús, pero dice que sin relación con el pecado. ¿Para qué vino Jesús en el nuevo pacto? Para limpiar tu pecado. Ese nuevo pacto abolió el pacto de la sangre de los novillos y de los becerros, de los animales. Hebreos 9, 11 al 15, la parte A dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, Jesús no fue de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia ¿qué? Mire que Jesús no solamente dio su cuerpo, sino que dio su sangre. Entró, léalo conmigo, duro, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaran para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Diga cuánto más. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora lea la parte A del versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. La sangre de los becerros había que derramarla cada año. Cristo una vez y para siempre. ¿Escucharon eso? La sangre de los corderos y de los becerros cada año. Cristo una sola vez. ¿Cuál es el pacto que usted tiene? ¿Es el pacto en Cristo? Porque si usted tiene en Cristo la redención, usted es salvo. Usted cree que Jesús murió por usted. La Biblia dice que dio su cuerpo y dio su sangre. Terminamos diciendo lo siguiente. Cristo dio lo mejor de sí. Présteme atención, por favor. Cristo lo dio bien todo. Y aquí es donde viene el reto del cual les dije al principio. Vea, siempre estuvo ocupado en los negocios de su padre. Desde pequeño, a los 12 años, cuando se perdió, iba en regreso a su familia de un peregrinaje que habían tenido en la ciudad. Cuando sus padres llegaron a la casa, dijeron: ¿dónde está el muchacho? Ay, lo dejamos. ¿Dónde se nos quedó? Perdido Jesús, el niño Jesús. Se volvieron hasta la otra ciudad, llegaron al templo y estaba sentado con los doctos de la ley, dándoles cátedra a los 12 años. ¿Y sabe qué? Lo reprendieron de alguna manera. ¿Y qué contestó Jesús? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Escuche bien esto. El que se hizo hombre, habitó entre nosotros, se dio todo en su cuerpo, dio toda su sangre, por amor a usted y por amor a mí. Pero dio más que eso. Esas son las ñapas. Dio su compromiso total al Padre. Cuando fue tentado, dio su firmeza. Lo dio todo en la firmeza. Y no se dio ante la tentación. Salió victorioso. Cuando sufrió, lo dio todo en su valentía. No se quejaba. ¿Qué imagen de aquel Dios que se da todo la que podemos copiar? Uno que ha sido fiel, uno que se ha entregado todo, uno que no se queja. Y en la cruz fue fiel y le entregó todo allí. Jesús entregó todo allí. Y yo con esto quiero concluir. Nosotros tenemos una buena oportunidad hoy. Entender que la Navidad es de Cristo Jesús. Aceptar, si no lo hemos hecho, que Jesús murió por mí una vez y para siempre por los pecados. Y que si lo dio todo, yo debiera darlo, ¿qué? Todo. ¿Está usted dispuesto a darlo todo por Dios? El apóstol Pablo a los romanos les dijo en el capítulo 12, versículo 1, 2 lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, no se me pierda, por favor, mire. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué hizo Jesús? Él se presentó en sacrificio vivo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hey, hermanos, presentémonos nosotros también entonces en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Ahora dice el versículo 2, léalo conmigo, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿A qué nos motiva Pablo entonces con este sacrificio del cuerpo de Cristo y de la sangre de Jesús? A que vivamos bien.
a que nuestro culto sea un culto reverente a Dios todos los días, a que vivamos vidas rectas. O si no, le hago la pregunta: ¿cuál sería la diferencia de nosotros y de los que no tienen esperanza? Si nos portamos peor que los impíos, ¿cuál es el Cristo que predicamos? Si no hacemos como Él nos enseña, ¿cómo podemos ser luz en medio de las tinieblas? Aquel que se dio todo, lo hizo con valentía. ¿Te vas a dar tú del todo o no lo vas a hacer? Yo quiero que usted se ponga en pie, si es tan amable. Y allí en 1 Corintios vamos a leer una porción, pero vamos a cantarle este cántico al Señor, el que guía nuestro destino. Oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, A quien celebramos en esta temporada. Palabra, que guías mi destino. Y por quien tenemos derecho a esta cena. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gloria al Señor. El apóstol Pablo allí en Corintios habló de la Santa Cena, de lo que él había recibido de Jesús. Y dice lo siguiente: invito a los ministros vamos a oficiar la Santa Cena, que pasen al frente todos y cojan los elementos, si son tan amables, los tengan listos. Porque yo quiero que la congregación pueda entender unas cosas que el apóstol Pablo siguió haciendo. Una vez Jesús murió, resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, la iglesia del Señor queda establecida. Hombres y mujeres como ustedes y como yo se empezaron a reunir continuamente el día del Señor, los domingos, los primeros días de la semana, y empezaron a celebrar a Cristo. Pero cuando se reunían a tomar estos alimentos, hoy día es un acto más simbólico, pero no perdemos la eficacia del mismo como tal y lo que representa. Pero se compartían unas cenas grandes. Allí estaba dispuesta un festín grande. Y habían malas costumbres entre los creyentes, o entre algunos que pensaban que eran creyentes. Cristo había empezado su doctrina a correr por todos los lugares y el evangelio había sido explosivo. La gente empezó a convertirse. Dice la palabra que tenían favor con el pueblo. Las personas empezaron a congregarse y a aceptar la doctrina de Jesús y a recibir. Y entonces llegaba el tiempo de la Santa Cena. Cuando hacían este evento, lo hacían en conmemoración de la muerte de Cristo, de su resurrección, y con la Santa Cena anunciaban que Jesús iba a volver. La Santa Cena es un instrumento maravilloso para recordar de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. De eso se trata la Santa Cena, un memorial. Y Jesús dijo que lo hiciéramos siempre en memoria de Él. El apóstol Pablo, obedeciendo las palabras de Jesús, lo empieza a hacer a memoria de Él. Pero él nota que la iglesia sufre de problemas. ¿Cuáles problemas? De olviditis aguda. Se les olvidaba por qué se congregaban y se les olvidaba para qué era el banquete. Sufrían también de metiditis aguda. Algunos se metían porque como era una fiesta y como había mucha comida, donde hay comida, yo también me meto. Entonces Pablo, viendo todo eso, pone un alto y le dice a ellos: vamos a corregir esto.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, como hoy, escúchalo bien, le está diciendo él a ellos, y bebieran esta copa, la muerte del Señor estás anunciando hasta que Él venga. O sea, a Pablo le tocó pararse en medio de una ofrecimiento de una santa cena, de la cena del Señor. Le tocó tomarse el tiempo de pastorear la iglesia, como yo me estoy tomando el mío, para decirles por qué estábamos aquí. Yo quiero que usted se lo lleve en el corazón, porque usted vino hoy acá, y que sea partícipe de la Santa Cena con entendimiento. Todas las veces que comas de este pan, celebrando la Santa Cena, y bebas esa copita de vino que representa la sangre de Jesús, estás anunciando que Jesús murió en la cruz por ti. Porque usted no lo puede anunciar por otro, usted lo tiene que anunciar por usted. Que murió ¿por quién? ¿Y hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. De manera que cualquiera que coma del pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, diga indignamente, dígalo una vez más, indignamente. Porque el que come y bebe indignamente, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Diga examinarse. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, o sea, hoy, espérense unos a otros. Voy a comenzar desde la parte de atrás. Parece que la iglesia que había, el pueblo que había, como la fiesta era tan grande, entonces llegaban y de una le mandaban eso, la mano a la carne, y le mandaban la mano a los manjares, y todo empezaban a comer. Y como no había agua potable, ¿qué es lo que había? Vino. Entonces empezaban a tomar vino, y por ahí que se desordenó la fiesta, porque lo que hacía era que se embriagaban, perdían el horizonte de por qué habían llegado a ese momento. Y otros lo que llegaban era llenar el vientre. Uy, hay fiesta en la iglesia hoy porque es la Santa Cena, va a llenar el vientre. Entonces no comían. El apóstol Pablo les dice: esto no es para borracheras y tampoco es para que se llene el vientre. Si tienen hambre, coman en la casa. Les decía eso. Voy por la parte de atrás. Cuando habla de indignamente, es un concepto católico romano que nos metieron, y la iglesia evangélica lo corre también, y de alguna manera tenemos que corregir esto. Cuando leemos ese texto, porque lo primero que entiendes es que no puedes tomar la cena del Señor porque estás en un pecado. Porque amanecí enojado hoy porque grité a mi esposa cuando salí de la casa. Porque tuve una discusión con mi hijo, entonces estoy molesto, estoy desubicado. Porque tengo una debilidad. Entonces no puedo tomar la cena indignamente. Porque como que dignamente fuera que esté tan santo y tan puro, también que no peco. Entonces, como ya no peco ni de pensamiento, ni de palabra, ni obra, de omisión, entonces sí puedo tomar la cena. Si es por eso, ninguno de los que estamos aquí puede tomar la cena, porque usted peca todos los días, de pensamiento, de palabra, de obra, y deja de hacer lo bueno cuando le toca hacer lo bueno. O sea que todos necesitamos celebrar esto. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a ellos algo: ustedes tienen que hacer esto con entendimiento. ¿Por qué comen el pan y por qué toman la copa? Porque si no entienden lo que están haciendo, es indigno. Están participando de algo que no entienden.
como un mero ritual, y por eso están tomando juicio para sus vidas. En otras palabras, les estaba diciendo, reconozca que Jesús, reconozca que su cuerpo fue partido, fue inmolado y fue llevado a la cruz por su incapacidad, porque usted solo no puede, porque sus obras no alcanzan, y que Él en la cruz derramó su sangre, Él se dio allí en cuerpo y sangre para que usted pudiese hoy recibir la gracia. La Santa Cena no es para los perfectos. Él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si leemos un poco más los textos de algunos que tocamos allí, dice, entonces vamos a pecar deliberadamente porque entonces ahora tengo la gracia del Señor. No, dice, no. ¿Cómo usted va a hacer a sacrificar a Jesús otra vez por usted si ya fue sacrificado una vez? Lo que usted tiene que tener es conciencia de que usted ya no es esclavo del pecado, ni va a ser esclavo del pecado, y que usted está para hacerlo bien en este momento de su vida. Entonces tomar indignamente la sangre, el vino y el pan es tomarlo sin entender. Si usted entiende que Jesús murió por usted en la cruz, usted es la persona indicada para hoy reconocer que Él murió en la cruz, y que usted lo está anunciando hasta que Él vuelva. Esto no nos invita a pecar. Esto es lo que nos invita es a entender qué es lo que pasaba entonces en el viejo pacto. Cada año hacían memoria de todos los pecados que tenían. De todos los pecados, cada año de los pecados que confesé desde niño. El año pasado los confesé todos, este año los vuelvo a confesar. Y así hasta que se morían, confesaban todos los pecados desde sus niñez. No en Cristo. Todos los pecados pasados, dice, fueron perdonados. Si algo usted le tiene que presentar al Señor es tu debilidad presente, tu pecado presente, tu necesidad presente. Decirle, Señor, esto. Ahí es donde se hace el acto de conciencia. Señor, yo reconozco que yo te necesito a ti. Cierra sus ojos y vamos a esperarnos a que cada uno allí entienda lo primero que tienes que entender. Es que este sacrificio de Jesús es una vez y para siempre, el justo por los injustos, para limpiarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Que para eso Él se vino, se hizo uno como nosotros, vino a esta tierra y creció y se ofreció voluntariamente por ti y por mí, para limpiarte de pecado. Que tú por tus propias cuentas no eres capaz, por tu propia fuerza no eres capaz, pero que hoy recuerdas la gracia que te salva, que no te invita a esto, a pecar deliberadamente, porque entonces ¿cómo podrías hacer sacrificar a Jesús otra vez en la cruz? Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por el regalo inefable de la salvación en ti. Gracias por hacerte como nosotros, encarnarte, vivir entre nosotros para morir. Viniste para morir por mi culpa, para pagar por mi deuda, así como por la de todos mis hermanos aquí. Gracias por entregar tu cuerpo y derramar tu sangre a mi favor, que me limpia de todo pecado y toda obra del maligno. Hoy te damos gracias porque podemos celebrar este momento de la Santa Cena en este último año del mes y reconocer con ello que tú eres nuestro Dios y Señor y suficiente Salvador. Hoy reconocemos que moriste en una cruz por nosotros y que volverás, y que un día, Señor, celebraremos juntamente contigo. Gracias por este pueblo, Señor, que en ti es perfeccionado, Señor. En ti es justificado, no por sus obras.
Y gracias por recordarnos que estamos llamados a vivir vidas que den gloria a ti, honra a ti. Como te entregaste todo, que nosotros reconozcamos bien de qué trata esto y nos entreguemos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repartir. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, la entregaste toda ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dígalo, iglesia. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Alguien más falta? Bendito sea el Señor. Hay una palabra que es necesario hoy entender. There is a word that is very necessary to understand and to have in your mind. Is the word conviction. The word conviction es una palabra necesaria entender. Es la palabra convicción. Convicción. Convince. To be convinced. Estar convencido es muy importante. Si usted está convencido que Jesús murió por usted, usted no se debe excluir nunca de la cena del Señor. Porque es lo que le recuerda el sacrificio de Él. Y cuando estás convencido de que Él murió por ti, hay una cosa que pasa naturalmente en nosotros. Eso nos impulsa a vivir vidas buenas delante de Dios. Vidas rectas delante de Dios. Porque nuestra convicción es tanta de su sacrificio que nos lleva a ser agradecidos con Él y cambian nuestros valores en la vida. Yo le invito a que comamos del pan que representa el cuerpo que Jesús dio por ti
para el perdón de tus pecados. Señor, gracias mi Señor. Qué bueno eres, Dios. Jesús, Te damos gracias, Señor. gracias. Qué sacrificio tan Muchas hermoso, gracias, tan precioso, Señor. tan poderoso. Gracias mi Dar tu cuerpo Señor. en sacrificio, Jesús, tu cuerpo por el nuestro, Señor. Y tomamos de la copa, recordando que Jesús derramó su sangre por ti, dio su sangre. Levanta tus manos al cielo un momento. Buen Dios y Padre nuestro, te bendecimos y hoy nos apropiamos, hoy ratificamos, Señor, la salvación que es en Cristo, la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Jehová salva. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Tú eres el que nos limpia de toda maldad. A ti, gloria. A ti, honra. A ti, alabanza por los siglos. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gloria al Señor. Por favor, les invitamos a que nos ausentemos de este recinto por este lado, los que más podamos por aquí, los otros por el otro lado. Recuerden pasar un tiempo de confraternidad aquí en la cafetería.